Bien, pues buenas tardes a todos y nuevamente un saludo cordial a todos los que os habéis unido a la sesión de esta tarde. Estamos ya en el tercer día, tercera sesión de la Cátedra Santa Teresa de Jesús, que lleva por título de Teresa de Jesús a Teresa de los Andes. El pasado lunes, que fue el primer día de celebración de la cátedra, María Teresa Gil Muñoz nos habló del significado del doctorado otorgado a Teresa de Jesús hace 50 años y ya algunos meses. Y el segundo día, ayer, la misma María Teresa Gil Muñoz nos habló de un tema poco conocido como es la noche oscura teresiana y sus posibles aplicaciones para nuestro tiempo. De esta manera concluía la primera parte de estas jornadas. A partir de hoy iniciamos la segunda parte, que estará dedicada a Teresa de los Andes, carmelita chilena que vivió 19 años, no llegó a cumplir los 20, nacida en 1900, murió en 1920 y de la que por tanto el año pasado se cumplió el primer centenario de su muerte. En la homilía de su canonización, que tuvo lugar en Roma, en el Vaticano, el 21 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II dijo que en ella brilla de forma admirable la luz de Jesucristo para que sirva de faro y guía a un mundo que parece cegarse con el resplandor de lo divino. Y un poco más adelante, el Papa añadió que, sobre todo a los jóvenes, hambrientos ellos de verdad, esta joven Virgen de los Andes proclama hoy la belleza y bienaventuranza que emana de los corazones puros. Pues bien, para hablarnos de Teresa de los Andes, contamos con la presencia de María José Schulz, a quien estáis viendo ya en pantalla, de quien a continuación hago una breve presentación. Y lo primero que tengo que decir es que María José Schulz es chilena. Y según tengo entendido, esto ya lo confirmará ella, si es cierto o no, estudió en el mismo colegio que en su día estudiara Teresa de los Andes. Ya nos dirás. Es una suerte, por tanto, poder contar con ella y yo agradezco su disponibilidad a participar en estas jornadas, disponibilidad hecha patente desde el primer momento en que se lo dije. María José Schulz, que en estos momentos está preparando su doctorado en la Universidad de Deusto, es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile y licenciada en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, es decir, por nuestra universidad, la universidad que organiza, junto con los padres carmelitas, organiza esta cátedra. En la actualidad imparte clases en la Universidad de Deusto y es tutora de los cursos bíblicos que ofrece la editorial Verbo Divino. Forma parte del equipo editorial de la revista Reseña Bíblica de la Asociación Bíblica Española. Ha publicado una serie de artículos de temática bíblica, de espiritualidad bíblica y también ha publicado artículos, trabajos sobre la primera carta de Pedro, que es el tema de su tesis doctoral. Antes de dar la palabra a María José, porque yo no tengo que alargarme más, ¿no? Pues me permito recordar que las conferencias se están grabando
y que cuando estén disponibles se podrá acceder a ellas a través del canal YouTube de la Universidad Pontificia de Salamanca. También me permito recordar que al final de la conferencia habrá un tiempo para el diálogo, para el coloquio. Quien desee intervenir podrá hacerlo escribiendo la pregunta, la sugerencia, el comentario en el chat. Y por mi parte, nada más. María José, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, un saludo a todos los que están más cerca, sobre todo aquí en España, pero también quiero saludar a los que están conectados desde Chile, algunos que invité de manera especial, y les agradezco estar también atentos a esta conferencia. Bueno, como comentó el profesor García Rojo, quería darle las gracias sobre todo a él por esta invitación que ha sido un gran regalo para mí, porque efectivamente, como él comentaba, yo desde que comencé mi formación en el colegio es que he bebido, digamos, de la espiritualidad de Teresita de los Andes por aquello que él decía, ¿no? Somos compañeras, por decirlo lo mismo, de una misma espiritualidad, y claro, eso significó que me formara en su persona desde pequeña hasta los últimos años de colegio, y por eso le tengo un cariño enorme, y cuando el profesor me invitó, yo claramente me sentí halagada de poder profundizar aún más y tener la oportunidad, ¿no?, de conocerla en otros aspectos de su vida. Mientras preparo la presentación, quería comentarte, Jesús, que no puedo compartir. Parece que me ha quedado, me sale, no me lo permite, por si me lo puedes poner tú como anfitriona, moderadora, para poder subir la presentación. Vale. Mientras el profesor me arregla eso, bueno, yo quería, además de darle las gracias también al decano, ¿no?, al decano Francisco García, por habilitar los medios técnicos para realizar esta conferencia, que ciertamente en el ideal era que lo hiciéramos presencialmente, pero bueno, ha sucedido lo que ha sucedido, y aquí estamos cada uno desde el rincón de su casa, escuchando atentamente lo que podemos presentar. Por eso muchas gracias a él y a la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, ¿no?, la Pontificia Universidad de Salamanca, que nos ha facilitado los medios para esto. Quiero agradecer también de manera especial a una persona que ya no está entre nosotros y que fue la que me facilitó la mayor cantidad de información sobre Juanita Fernández Solá, que es la hermana Bernardita de Lanón. Ella era archivera de la Congregación del Sagrado Corazón, que eran las hermanas que dirigían el colegio donde estuvo interna Juanita Fernández Solá, y por lo tanto tenían diversos documentos que daban cuenta, ¿no?, de su paso por el colegio, ¿no? Mal que mal, casi 10 años de estancia allí, y eso me reportó bastantes datos que hoy día les voy a dar cuenta, ¿no? Pero lamentablemente esta conferencia es en honor a ella, la hago en homenaje a ella porque falleció de COVID el año pasado y no está entre nosotros. Pero bueno, quería hacerle este agradecimiento de forma oficial. María José, yo creo que vamos a decirle a Paco, efectivamente, Paco, tú lo hiciste bien antes, a ver si para compartir. Si me permite, sí, que a mí no me permite compartir, me sale un signo stop. Pues no. Mientras lo solucionan, voy a comentar un par de cositas. Es que no sé por qué. ¿Sí? Es que no sé por qué. No me deja. Puede ser que haya una... No. Es que yo puedo compartir mi pantalla, pero no la tuya. Vale. Lo compartimos previamente y por eso funcionó, pero ahora que lo intento compartir yo, no me da la posibilidad. Vas al cuadrado donde pone compartir aplicación pantalla. Ahora sí, ya se activó. Lo voy a compartir. Ahí está. Vale. Ya está, gracias. Ahí debería estar saliendo. Bueno, después de este impasse, ahí estamos, muy bien. Dentro de los agradecimientos, quería continuar. Tengo dos personas también de manera especial que dan las gracias, que probablemente estén conectados o luego escuchen esta conferencia y que me facilitaron información muy relevante sobre Juanita Fernández, y es al sacerdote Erwin Prieto, que por las circunstancias de la vida coincide que es el párroco de mi barrio en Chile y muy amigo de mis padres, y resulta que él fue el niño aquel, digamos, que recibió la intercesión de Teresita de los Andes y cuyo milagro fue el que inició el proceso de beatificación.
Por eso también le quiero dar las gracias a él por haberme permitido acceder a cierta información que, bueno, que es más íntima y que no está en ningún archivo, ¿no? Y por último, agradecer al sociólogo Patricio Jung, que fue quien estuvo a cargo de la investigación, ciertamente, ¿no?, el peritaje que se hace previamente al proceso de beatificación y que tuvo acceso también a todos los, ¿cómo decirlo?, elementos que personal de Juanita Fernández, tanto de su casa como del Carmelo, que se prepararon, ¿no?, para el proceso de beatificación de César. Así que, bueno, a esas 3 personas de manera especial les dedico estas conferencias de hoy y de mañana. En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer estos 2 días? La primera parte va a tratar principalmente de Teresa de los Andes, ¿no?, Juanita Fernández Solar. 19 años bastan para vivir en santidad. Lo que yo quiero compartirles hoy más que nada es el contexto nacional en el que ella nace, ¿no?, y se educa, ciertamente para poder revisar juntos qué es lo que de este contexto nacional, contexto familiar y ciertamente escolar, propició en ella esta búsqueda y este acercamiento a Jesucristo, que despertó primero una vocación cristiana muy honda y luego una vocación religiosa aún más profunda, ¿no? La segunda parte, mañana, la conferencia que tendremos mañana, va a apuntar precisamente al proceso que gatilló en ella, provocó en ella el acercamiento a Jesucristo, pero ya desde una vocación esponsal, ¿no? Y que de alguna manera nos revela, nos da cuenta de cómo se fue acercando a este camino de santidad, que luego se declaró ya una vez ella fallecida a través de los milagros que realizó. Por eso hoy me voy a situar en el contexto de Chile, que posiblemente es un poco desconocido para los que están hoy día aquí presentes, y que viene bien que lo revisemos juntos para darnos cuenta en el fondo en qué momento nace ella y se educa bajo la vocación cristiana. Ahora bien, como se dan cuenta, las imágenes de Teresa de los Andes nos dan pistas de que ella era preciosa, ¿no? Era una mujer muy bonita y eso luego se va a notar en la forma en que ella se ve a sí misma, ¿no?, que revisaremos más. Entonces, bien, les pongo un poco de contexto. Hay que saber que en el 1910, el centenario, ¿no?, se celebraba el centenario de la independencia de Chile, del Reino de España. Y bueno, Juanita Fernández Solar, mejor conocida como Santa Teresita de los Andes, es la primera santa chilena y la primera santa carmelita de América. Su nombre completo es Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. Nació en Santiago de Chile el día 13 de julio de 1900. Siendo la cuarta de 6 hermanos, ingresa al Carmelo de los Andes a los 19 años y muere el 12 de abril de 1920, luego de hacer su profesión religiosa a los 19 años y 9 meses de vida, habiendo permanecido en el Carmelo solo 11 meses. Este dato de que su vida en el Carmelo fue tan breve, solo 11 meses, es lo que me dio la idea de que pudiéramos como revisar sus años previos al Carmelo, porque a mi juicio creo que ahí está la riqueza, digamos, que nos da cuenta de ese camino hacia la santidad que tuvo su manifestación plena en el Carmelo, pero que se fue gestando desde mucho antes. En fin, a los 27 años de su muerte, en 1947, se inicia el proceso diocesano de beatificación por Juan Pablo II en 1987, que la beatifica en este año, ¿no?, con la investigación de los múltiples milagros que desde su muerte se le atribuyeron a su intercesión. 6 años después la proclaman santa. Entonces, su vida y su legado es conocido por algo muy particular, que es su diario de vida y cartas que él escribió a personas que tenían su entorno, ¿no? Primero como hija, como alumna, como amiga, y luego que envió como carmelita. Eso, ¿cómo les puedo decir? La forma en que podemos acercarnos a Juanita Fernández Solar son a partir de escritos personales. Y eso significa que uno tiene que conocerla a partir de la imagen que tiene ella de sí misma y de lo que ella le proyectaba a sus más cercanos. Por lo tanto, es muy sencillo y un lenguaje muy juvenil la forma en que ella nos da a conocer cómo este acercamiento a Jesucristo. Y esa fue la primera fuente de acceso a su corazón, a su sentimiento, a su pensamiento y ciertamente al camino que ella hizo, que recorrió para alcanzar la santidad, ¿no? Ahora bien, por lo tanto, todo lo que podemos decir y destacar de ella tiene por principal fuente su propia escritura, la cual nunca tuvo por objetivo desarrollar temas espirituales,
No hay ciertamente un desarrollo teológico de lo que ella iba mirando, viendo, observando y cotejando, ¿no? De su experiencia de Dios. Era solamente una exposición de razonamiento, ¿no? Y de experiencia que luego uno puede evaluar como experiencias místicas, pero que ella en su juventud, ¿no? Y a veces en su niñez, simplemente las plasmaba con esa pluma ligera de una niña de 14, 15, 16 años. La escritura de Juanita, por tanto, se caracteriza por ser profundamente sentimental. Es afectuosa y estrictamente personal e íntima. O sea, nosotros hemos accedido a esas cartas personales que le escribe a sus amigas, ¿no? Y, por lo tanto, no es ella una escritora en el sentido directo y convencional. Es una joven que aparentemente, por petición de su directora espiritual, se propone escribir un diario. Y en este diario lo que escribe es la historia de cómo Dios fue llenando su interioridad. Y entonces, en este diario de vida tan personal e íntimo, todo el lector va a ir descubriendo el camino que en el fondo ella va tomando a través de pensamientos, ¿no? Solo podemos descubrir ese camino a través de los pensamientos que plasma, a través de certezas, emociones, preguntas, anhelos y ciertamente expresiones de amor y de bondad que ella escribe, ¿no? En este diario personal. Las cartas, por otra parte, responden a su género, o sea, la mayoría están dirigidas a amigas, familiares cercanos, al confesor, y luego a quien sería su superior en el Carmelo, que era la Madre Angélica. Estos escritos, por tanto, nos muestran que era una joven que busca el diálogo con sus seres más queridos, por medio de estas cartas, ¿no? Pero sobre todo, tenemos cartas de cuando está interna en el colegio, ¿no? Y de los procesos que vive ahí, ya sea en los largos periodos del tiempo escolar, pero también los tiempos de vacaciones, que las pasa fuera de Santiago y que de alguna manera nos ponen en evidencia también lo que ella iba viviendo en su entorno familiar y en este entorno recreativo que era una finca, un fundo, como le llamamos en Chile, una hacienda, donde se encontraba no solo con su realidad familiar y sus primos, ¿no? Esa familia un poco más extendida, sino también como con otra realidad que era la del pueblo, más pobre, más popular y ciertamente que estaba en condiciones más precarias. Esta experiencia que ella tiene en los veranos va a marcar también su espiritualidad. Ahora bien, son 164 cartas y un diario de vida. Estos son los únicos escritos que tenemos para conocerlo, pero son suficientes para que nos reflejen su sensibilidad, su forma de apreciar las cosas que le ocurren, sus emociones y también sus contradicciones. Al final, ella nos está hablando de lo que le va pasando en el corazón, que no todo es claro, puro y certero, sino que también sus preguntas y contradicciones. No son cartas por lo mismo de una niña inmaculada o angelical que solo escribe experiencias místicas. Ciertamente son escritos cuya pluma ligera y llena de vida denota búsqueda, esfuerzos por ser más buena, denota también picardía, ¿no? Humor, y en todo ello también inseguridad y fragilidad, ¿no? O sea, se nos pone por delante, a través de las cartas, la imagen de una niña frágil, vulnerable, pero siempre en búsqueda. Ahora bien, el objetivo de esta presentación de hoy tiene la finalidad, primero, de mostrar a quién es Juanita Fernández Sola, ¿no? Y luego a Teresita de los Andes, pero no como dos personas separadas, sino como dos de una sola, ciertamente. A través de la descripción de los contextos en que vivió, yo quiero mostrar en el fondo que con quienes convivió, es que ella fue absorbiendo lo mejor de cada uno, ¿no? Y de ellos aprendió a relacionarse con Dios, descubriendo cómo se fue despertando en ella el deseo de llegar a ser Teresita. Por eso, lo más importante que en lo que lo quiero situar hoy día es en el contexto social de Chile a principios del siglo XX. Yo, más que nada, más que poner textos hoy en mi presentación, quiero proyectarles fotos, que es la mejor manera de que podamos como imaginar este escenario en el que nace Teresita y en el que se desenvuelve, ¿no? Un poco de historia para ubicar. Chile alcanzó su independencia del Reino de España en el año 1810, pero a la hora de retratar a la sociedad chilena del tiempo Juanita, debemos remontarnos a una época en la que comenzaba recién a celebrarse el centenario de la independencia, 1910, y con ello la consolidación del Estado chileno desde diferentes aspectos. Ejemplo de ello fue la mejora de la infraestructura de los servicios públicos. Pensemos que en ese momento se inyectó la economía, ¿no? Y el comienzo del siglo fue un tiempo en el que se instalaron las primeras líneas telefónicas,
aumentaron los medios de transporte, las comunicaciones, se construyeron caminos, obras marítimas, obras portuarias, ¿no? De vital importancia fue la extensión de las líneas férreas, ¿no?, a lo largo del país, y eso facilitó la migración del campo a la ciudad. Piensen, recuerden en el mapa que Chile es muy largo, ¿no?, y extendido, y ciertamente las ciudades más principales estaban en el centro, un poco hacia el norte, un poco hacia el sur, y la gente entonces de estos extremos de Chile comenzaron a migrar hacia las grandes ciudades de la época, ¿no? Podríamos decir que no eran muchas. Es el tiempo en el que comienza la construcción de los primeros hospitales, los primeros planteles educacionales, obras como el alcantarillado, ¿no?, la instalación de agua potable, el alumbrado eléctrico, ¿no? Todo ello ayuda a consolidar el centenar de ciudades con más de 2.000 habitantes que se extendían por todo el país. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo de urbanización y modernización por parte de las autoridades, prolifera un sinfín de problemas sociales aún difíciles de resolver. O sea, aunque la proyección hacia afuera era que iba el país desarrollándose y surgiendo, ciertamente había permanentes problemas sociales que quedaban ahí en manifiesto, ¿no? Un caso a destacar es la situación del campo y sus habitantes. Me importa que pueda yo reflejarles qué es lo que ocurre en el campo porque es el lugar donde Juanita pasa sus veranos y ahí se le abre un mundo desconocido pero precioso en el que ella explora la forma de ser misionera, ¿no? En fin, les cuento un poco. Dice, el campo se mantenía lejos de las aspiraciones urbanísticas, evidentemente, y del progreso de las ciudades. Las condiciones del trabajo rural aún no estaban normadas. Testimonios de la época declaran que la mayoría de los patrones, o sea, los terratenientes, dueños de los fundos de la finca, eran proclives a favorecer los propios intereses por sobre los de los campesinos, ¿no? Y era una realidad mayoritaria de explotación, ¿no? Y ciertamente los patrones sobre sus obreros, de alguna manera, esto evidenciaba cierta desprotección. No se preocupaban directamente de ellos, sino de que trabajaran la tierra. La familia paterna y materna de Juanita era también propietaria de extensos terrenos de cultivo. Sin embargo, su testimonio hace pensar que en sus fincas el trato con los obreros era diferente. Ella cuenta, por ejemplo, que cada verano visitan el fundo de Chacabuco, que es fundo nosotros en Chile, es lo que entendemos por una finca, una hacienda, ¿no?, un campo. Y este lugar era de su abuelo era el propietario, y ahí ella realizaría misiones de catequesis entre las familias de los trabajadores, consagrando sus casas al Sagrado Corazón. El modo como su familia se vincula con los campesinos da cuenta de su excepcionalidad, ¿no?, en comparación con el trato de la mayoría de los latifundistas. O sea, lo que da cuenta la historia de Juanita es que la familia de su abuelo procuraba ofrecerle a su campesino un mejor pasar, ¿no?, semillas y una serie de instrumentos para trabajar la tierra que propiciara de alguna manera su desarrollo y saliera un poco de la pobreza, ¿no?, diferenciándose del resto de terratenientes. En las ciudades crecía y se consolidaba una emergente clase media. Santiago, la ciudad donde nace Juanita, era el vivo retrato de una ciudad desigual. Si bien un importante grupo era parte de una aristocracia elegante, ¿no?, muchos de ellos convivían en las calles con ladrones, prostitutas, mendigos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pobres, por medio de la facilidad en las rutas que se habían instalado en ese momento, los pobres habían aumentado considerablemente, mientras que la élite, que en el paso se había enriquecido debido al comercio exterior y agrario, un comercio minero, porque en el fondo se exportaba la minería, refinaba sus formas de vida. En torno a la Plaza de Armas, plaza mayor de la ciudad, abundaban las mansiones, las casas palacio, que son las que podemos apreciar en la foto, ¿no?, que evocaban una influencia europea. Pero a su vez muy cerca de allí confluían las principales arterias por donde llegaban los productos del campo, logrando con ella que se aglutinara un universo muy diverso de ciudadanos en un mismo sector. El principal efecto de ello fue la convivencia natural entre la escasa aristocracia de la ciudad y el enorme grupo de rotos chilenos. Aquí les voy a proyectar una foto. Rotos chilenos tiene que ver, es una expresión que surge en este tiempo y tiene que ver con las personas más desfavorecidas de la ciudad. El roto era el que tenía la ropa rota, era el que tenía en el fondo la ropa despedazada por el uso, por ser vieja, heredada o recogida de otros, ¿no? Y entonces esa persona descalzo, esa persona con la ropa en ese estado era el que tenía la identidad de roto chileno, ¿no?
Ahora bien, este estaba integrado por este grupo, ¿no?, que era calificado con esta etiqueta, estaba integrado por hombres y mujeres de diferente procedencia y condición. Indígenas, campesinos, niños huérfanos, mendigos y vagabundos que se aproximaban a la ciudad en busca de una mejor vida. ¿Qué nos pasa con Juanita? ¿Qué podemos decir de Juanita? Cabe señalar que la familia Fernández Solar era parte de la clase aristocrática. O sea, ella, en el fondo, piensen que su abuelo tenía una finca, un fondo lejos de la ciudad, y donde vivía Juanita del Sandes precisamente era una de estas casas palacio, ¿no? Tenía los recursos, tenía los medios para viajar a la playa, o sea, tomarse el tren y pasar sus veranos cerca de la playa. Eso hace una distinción real, digamos, con el resto de la sociedad chilena, ¿no? Entonces, la familia Fernández Solar era parte de esta clase aristocrática y no solo residían en una de estas casas del centro de la ciudad, sino también participaban de las actividades sociales propias de este grupo. Ahí yo puse algunas fotitos de la Plaza de Armas, ¿no? Estas familias que se juntaban en torno a los parques, participaban en bailes, en el teatro municipal, en los clubes sociales, ¿no? Y hacían gala de esta distinción y elegancia, ¿vale? Pero las cartas de Juanita, que nos evocan esta realidad, probablemente se tornó más sencilla una vez que su padre perdió la fortuna. Debemos saber que su padre siempre fue muy trabajador y había heredado esta casa palaciega, ¿no? Y tenía una familia con recursos, pero ella, en el fondo, él perdió el trabajo o perdió el dinero en una inversión y, bueno, se desapareció por mucho tiempo. Pero esto no significó que ellos perdieran su condición, ¿no es cierto?, social, sino que la familia no dejó de contar con servidumbre que atendiera particularmente a cada integrante de la familia, ¿no? Ellos seguían manteniéndose parte de la élite. Los hermanos se formaron en colegios de educación privada, ¿no? Las mujeres en el Colegio del Sagrado Corazón, también de formación privada, y incluso uno de ellos llegó a la universidad. Tenían acceso a la práctica de deporte, instrumentos musicales, ¿no? Y por último, tenían la posibilidad, les decía yo anteriormente, de trasladarse en las vacaciones a casas familiares o amigos, cosa que era una realidad excepcional para el resto de Chile. El contexto nacional, entonces, en el que Juanita Fernández Solar se sitúa, se caracteriza por la algarabía que conllevaba la celebración del centenario de la independencia, festividad que fue celebrada principalmente por la élite con bailes, banquetes, fiestas, de la cual el pueblo era un mero espectador. Con esta imagen, lo que pretendo destacar es que Juanita perteneció a un grupo social evidentemente privilegiado, ¿no? Tenía vivienda, salud, educación, y no eran condiciones habituales, ni aún estaban en la senda de completarse con derechos para todos los ciudadanos, ¿no?, para todos los chilenos. Por lo cual su testimonio debe estimarse como el reflejo de la vida de un adolescente que percibe con mayor conciencia su mundo más cercano, su entorno familiar y amistades, pero con un menor conocimiento en la realidad mundial. Por cierto, ella no hace ninguna alusión a la Primera Guerra, a la pobreza de su entorno, o sea, más bien ella está en una burbuja y dentro de esa burbuja es capaz de atender las necesidades de los que ve cerca, ¿no? Pero ciertamente no está ¿cómo decir?, inmersa en una realidad mayor, ¿no? Su testimonio, por lo tanto, debe estimarse como el reflejo de la vida de un adolescente que percibe con mayor conciencia su mundo más cercano, su entorno familiar y de amistades, pero con un menor acercamiento a la realidad mundial. Por tanto, podríamos decir que tampoco ella hace o se presenta en sus cartas y diarios una reflexión acerca de la marginalidad absoluta en la que vive el pueblo chileno, de la que es parte. Más bien se afecta por lo que su entorno más próximo sucede. O sea, la servidumbre que tendía su casa, las familias de obreros de su finca, de la finca de su abuelo, ¿no? Sus hermanos, sus compañeros de colegio, no sé, personas que tenía ahí en su entorno más próximo, ¿no? Por todo ello, a la hora de examinar su obra y testimonio, la atención debemos dirigirla principalmente a la experiencia que tiene de Dios. Es ahí donde tenemos que poner la mirada, ya que es su particular forma de expresar el lenguaje humano la naturaleza divina de su relación con Dios. Eso es lo que tenemos que mirar. Ello es lo que hace de ella un modelo para quien busca a Dios en la vida. ¿Cuáles son los factores relevantes en la experiencia religiosa de Juanita? Yo quiero señalar tres factores. Principalmente quiero apelar a que la familia Fernández Solar es la precursora de la vocación cristiana de Juanita.
Principalmente, ¿por qué? Porque las experiencias de carácter religioso y devocional que ella vive en su contexto familiar es lo que nos permite comprender esta particular y doméstica vivencia de la fe que se fue forjando, ¿no? Y que lo que la dispuso a su apertura a lo sagrado y su disponibilidad a la voluntad de Dios. En primer lugar, quiero destacar que en las cartas ella hace alusión a la experiencia que tiene con su abuelo, de la que antes ya algo les dije. Don Eulogio era un distinguido abogado y rico hacendado, dueño de la hacienda Chacabuco, como les mencioné. Juanita en sus cartas recuerda que rezaba el rosario, que su abuelo rezaba el rosario a diario y que llevaba una vida ejemplar, la cual se manifestaba en la manera como trataba a los suyos, en especial a los campesinos de su finca, a quienes quería como hijo. Ella, pese a sus cortos años de edad, percibe de él, esto lo dice su diario, de que él era un santo. Él fue quien le ayudó a comprender la importancia y el sentido de las misiones entre los campesinos y con ello la preocupación de que sus servidores recibieran los sacramentos. Don Eulogio, el abuelo, sentía que él era el responsable de acercar a sus trabajadores a Jesucristo y que era el responsable de la salvación de sus almas. Por ello, Juanita era quien solía acompañarlo a las casas de estos campesinos, hacerles visitas en las cuales se verificaba la coherencia de su abuelo, ¿no? La coherencia de vida, la coherencia angélica de don Eulogio. Pues se preocupaba no solo del bienestar y de la educación primaria de los niños de sus obreros, ¿no? Sino que de unirlos incluso por el sacramento. Aquellos que no estaban casados, llevaba al capellán del fondo para unir en matrimonio a las parejas y a su vez también les entregaba semillas e instrumentos para que pudieran en el fondo sembrar las hectáreas que cada familia se le había asignado, ¿no? Pero que eran parte de esta finca. Ahora bien, Juanita aprendió entonces, por medio de esta vida ejemplar, la importancia de vivir unida a Dios. Pues de ahí nacían el espíritu de servicio y entrega, el de vivirse por los más necesitados y sobre todo salvar almas, acercándolas a los sacramentos. Y en el caso de los trabajadores, era muy importante para el abuelo alejarlos de las cantinas, de los bares, de las tabernas y ofrecerles en el fondo una sana entretención o un trabajo que los ayudara como a alejarse de una vida más licenciosa, ¿no? Por otra parte, de su madre Lucía, podríamos decir que Juanita, lo que nos transparenta en sus cartas, en su diario, es que asistía a la Eucaristía diaria y que ella, pequeña Juanita, siempre la acompaña a la iglesia. Este hábito de asistir a misa diariamente, inculcado por su madre, explica cómo su amistad con Jesucristo se fue cultivando desde mucho antes de su primera comunión. Allí, en la Eucaristía diaria, es donde recibe la palabra de Dios, la importancia de la reconciliación y el perdón de los pecados, y ciertamente donde se despierta su anhelo por recibir a Jesús sacramentado. Su madre, y luego el colegio en el que asistía, la guían y preparan para esta primera comunión. Me detengo en este suceso de la primera comunión, principalmente porque ella ya da testimonio en su diario de vida, que a los 10 años tiene plena conciencia del paso que va a dar. Y esto se ve claramente por lo que ha apreciado en su entorno familiar. Para dimensionar lo importante que fue para ella su preparación, ella pone esto en su diario, dice: llorar de deseo de recibir a nuestro Señor, intentar purificar su corazón de toda imperfección. O sea, esos eran sus anhelos en su primera comunión, que pensemos que tendría 10 años, ¿no? En casa, lo que ella estaba acostumbrada a ver era que rezaban el rosario, celebraban el mes de María, ¿no? Y el mes del Sagrado Corazón. Como expresión de esta devoción vemos sus ansias por consagrar al Divino Corazón las casas de campesinos de la hacienda familiar. Un siguiente integrante de su familia que nos parece importante destacar es Miguel Fernández, que es su padre, ¿vale? Y este hombre, bueno, no tenemos muchos datos. Ciertamente lo que nos dicen sus cartas es que le tiene un enorme cariño. Tenemos pocas noticias porque este señor se fue de vuelta al norte a trabajar en otra finca una vez que perdió su fortuna, y eso provoca un gran sufrimiento. No tenemos más datos sobre eso porque no se dan aspectos sobre su fe. Sin embargo, ella atribuye su devoción a la Virgen María y la costumbre de rezar el rosario a su hermano Luis, a quien le reconoce un especial afecto. Lo particular es que este hermano mayor de Juanita es el mejor amigo
de quién va a ser el primer santo chileno, que es San Alberto Hurtado. Así que, bueno, estamos hablando de que había un contexto familiar, escolar y de amistades bastante singular, ¿no? Cabe destacar también que su hermana Rebeca, la hermana menor, le sigue en su vocación de carmelita. Sabemos por el diario de vida de Rebeca que posterior a la muerte de Juanita le pidió su intercesión para resolver cuál era su vocación. Y claramente la respuesta fue ingresar al Carmelo en los Andes como su hermano. Los hermanos mayores, por su parte, podríamos destacar a Miguel. Miguel fue un hombre que destacó en la historia chilena en el ambiente poético, porque recibió diferentes premios sobre su poesía, pero para Juanita representó una permanente preocupación. Al parecer, como ella detalla en su diario de vida, la vida nocturna de su hermano le preocupaba, ¿no? Y veía que llegaba muy tarde por la noche, o ya bien de madrugada, y dice que le dedica muchas oraciones y súplicas a la Virgen para interceder por un cambio en la vida de su hermano. Unido a ello, intenta persuadirlo con gestos de bondad y le guarda pasteles, le guarda comida, de modo de convertir a Miguel a un camino de santidad como el que ella busca, ¿no? No le fue tan bien, pero el hermano ciertamente luego maduró, se corrigió y no hubo problema. Ahora bien, tenemos que también hablar de la relación que tiene con los empleados y el servicio de su casa. Es importante, ¿por qué? Porque ella los nombra de alguna manera, ya ha aprendido de su abuelo y de su madre a tratarlos como parte de la familia. Algo que no era tan destacado, o sea, no era tan común en la sociedad, ¿no? Cuida de ellos, dice que cuando se enferma está a los pies de su cama, los acompaña. Es ella la que procura a veces atenderlos en la casa, ¿no? Y podríamos ver que en el fondo es en este entorno familiar donde ella comienza como a explorar diferentes modos de caridad, ¿no? De atención a los más necesitados. Entonces, el entorno familiar de Juanita nos pone ante un ambiente de convivencia profundamente cristiano, donde se realizan actos de piedad y se vive con devoción. Pero también se aprende a vivir la caridad cristiana manifestada en la preocupación por el otro, especialmente en la atención de la salvación de sus almas. Ojo con este dato, ¿no? Que lo vamos a retomar luego. Juanita es hija de un entorno en el cual se respira el deseo de Dios y la salvación. Anhelo que no se reduce únicamente a expresiones de fervor personal, sino verdaderamente una oración cuidada por los demás, que hace de ella y de los familiares de quienes esto aprendió a ser intercesores por otros. Estos dos datos son fundamentales. Por una parte, la atención a la salvación de los almas y la idea de interceder por la redención de los demás. Muy bien. El siguiente contexto que nos parece importante aquí destacar tiene que ver con el colegio en el que se forma Teresita. En este momento Juanita. Bueno, como les decía anteriormente, el colegio en el que ambas fuimos exalumnas, claro, yo en mi formación, recuerdo desde los que tengo los 7 años, que aún vivía la prima de Juanita Fernández Solar, y era religiosa del Sagrado Corazón, y era la bibliotecaria. Y lo más particular que yo podría destacar de ello era que cada año que se cumplía, ya sea el aniversario de la muerte o de la beatificación, o en su momento era solo un acercamiento, digamos, a las exalumnas que se ponían como modelo, ¿no?, de mujeres, de sociedad, se nos exigía, se nos mandaba como deber ir a entrevistar a la hermana Anita, ¿no? Era la madre Anita Ruque, a la que teníamos que preguntarle anécdotas que hubiera tenido con su prima, ¿no? Y ella, bueno, ciertamente contaba cosillas que hoy día no recuerdo, pero que nos generaba que era como tocar la reliquia, ¿no? Era una religiosa ya bastante anciana, recuerdo que murió a los 106 años, o sea, cuando yo le hacíamos la entrevista, ya habrá tenido por lo menos 90, ¿no? Y eso significaba que nos hacía sentir muy cerca de Juanita Fernández, ¿no? Alguien que había jugado con ella, que había estudiado con ella, que de alguna manera la conocía, nos permitía ubicarnos de una manera muy cercana a la posibilidad de llegar santo también. Dios dirá, ¿no? Muy bien, vamos a comentar ahora, aparte del dato anecdótico, cómo el contexto escolar es un germen de su vocación esponsal. La educación escolar de Juanita puede dividirse en 3 momentos.
una primera formación que duró un breve tiempo en el Colegio de las Teresianas, en el cual tiene recuerdo que le enseñaron a leer, ¿no? Y que la preparaban para la primera comunión, y una segunda etapa en el Colegio de las Religiosas del Sagrado Corazón, al cual asistía su hermana Rebeca, ambas como alumnas de STEM. Y una última etapa en este mismo colegio, pero producto del problema económico, son matriculadas bajo el régimen de internado. O sea, eso significa que se pasaban la temporada completa viviendo en el colegio, ¿no? Según lo que cuenta Juanita, en su diario, entró al colegio llamado externado en marzo de 1907, cuando tenía 7 años, y permanece allí hasta 1914. Al año siguiente ingresa el 12 de agosto de 1918, ¿no? Está ahí entre el 14 y el 18. Y luego, casi 12 años, a los 12 años de estancia en el colegio, a los 19 años de su vida, se va al Carmelo. ¿Qué podemos saber del colegio? Porque ciertamente la imagen y la vocación religiosa que tiene más cercana Juanita Fernández es el de las religiosas del Sagrado Corazón. Esta Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús es una obra de inspiración ignaciana. Su pedagogía subraya el estudio, el trabajo, el clima de libertad, vinculado a la preocupación y la atención de los problemas sociales de la época. Esta sociedad está regida por las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y fundada por la santa francesa Madonna Sofía Barat. Ella era conocida y valorada tanto por sus colegios de pago como por sus escuelas gratuitas. Lo que caracterizaba a las escuelas dirigidas por las religiosas era una educación inspirada en la oración y la formación de la interioridad. La consigna que definía a sus maestras era que mientras se mantuvieran todas las alumnas unidas al corazón de Cristo, podrían llegar al corazón de cada una de las mujeres que se les confiaba. Por ello, se privilegiaba la calidad de las relaciones, el trabajo en comunión solidaria, el ambiente de familia, el trabajo personalizado, se organizaban materias de acuerdo a los objetivos, y bueno, la formación en la fe era el centro. Tanto es así que cuando se tenían clases de religión, ese delantal, ¿no?, que cubría el uniforme, se lo quitaban. ¿Por qué? Porque para demostrar que esa es la asignatura más importante de todo el currículum, ¿no? Por lo tanto, volviendo al tema, ¿no?, de la educación, todo el proceso educativo aspiraba a entregar a las familias mujeres que fueran consuelo y agrado, el pilar que sostuviera la fe y los valores cristianos de la familia. Las actividades de piedad las destaco porque luego en Juanita vamos a ver que surtieron efecto, por decirlo de una manera. Eran la misa diaria, el rosario, las oraciones de la mañana, de la noche, las clases diarias de religión, ¿no? Y la celebración de las fiestas religiosas. Particularmente la misa los primeros viernes para celebrar el Sagrado Corazón y la bendición del Santísimo. Era también importante celebrar a Mater Admirabilis, que pongo ahí el título con el que se consigna la Virgen María, porque para Juanita luego va a ser muy importante. Desde el colegio hacia la familia se propagaban nuevas prácticas devocionales, ¿no? Las más notables eran el mes de María, como decimos, y la primera comunión. En fin, un dato importante que conviene destacar es que estos colegios, dentro de su formación en espiritualidad, establecían grupos llamados congregaciones, ¿vale? Los cuales podríamos entenderlos como una asociación de piedad, de caridad, ¿no? Y como la rama laica de la congregación. Y esto era una oferta de formación espiritual a las niñas. A las pequeñas tenían el grupo del Niño Jesús, San Luis Gonzaga, Santos Ángeles, ¿vale? Y en los cursos mayores, las hijas de María. Pongo este dato porque para Juanita de los Andes fue muy importante participar de las congregaciones de las hijas de María, porque dentro de ese grupo cada año se escogían las mujeres que debían representar el ideal de alumna del Sagrado Corazón. Y ocurre que Juanita en muchas de sus cartas firmó como hija de María, lo que nos indica que muchas veces a lo largo de su etapa escolar fue escogida como alumna modelo, ¿no? Les voy a leer aquí una nota particular de su diario que dice lo siguiente. Esto lo pone en 1917 en su diario de vida. Y dice: no solo soy esposa de Jesús, sino que hoy me he unido más a él. Soy su hermana. Soy hija de María. Desde hoy, como las princesas que las llevan al palacio del prometido para ser formadas con él, ahora también voy a entrar a mi alma, la casa de Dios. Allí me espera mi madre y mi Jesús. ¡Cuánto lo amo! A su amiga Elena le dice en una carta que firma:
como hija de María, dice, tengamos el suficiente carácter para ser verdaderas hijas de María, tanto en el colegio como en la casa. Lo demostraremos si somos obedientes. Y nuestro pensamiento ha de ser el que corresponde a una hija de María, ¿no? O sea, ella se había asumido absolutamente el rol que le habían asignado. Y dice, jamás dejarnos vencer por el respeto humano y recurrir a la Santísima Virgen si nos vemos vencidas por él. Bueno, hay otro testimonio que es a la Madre Angélica, la superiora del Carmelo de los Andes, a quien le pregunta antes de entrar en una carta si se puede llevar la medallita de plata que le han dado por ser hija de María, ¿no? Por eso quiero decir que en el fondo para ella siempre fue no solo un honor, sino que un camino que recorrió a través de estas congregaciones. También en su escrito, Juanita nos demuestra que el reglamento del colegio a veces podía ser tremendamente duro. ¿En qué sentido? En que la sofocaba, ¿no? ¿Por qué? Por la exigencia, la minuciosidad con la que se le exigía vivir a los alumnos. Había un voluntarismo en exceso, una insistencia en el sufrimiento, rigorismo que afloraba a pesar de la calidad de la espiritualidad centrada en el corazón de Cristo. Lo vemos, digamos, connotado en las expresiones de Juanita, ¿no? Dice, la madre Dubucé, dice, me persigue donde voy, ¿no? Siento que me hierve la sangre de rabia. Paréntesis, a mí la escritura de los diarios de Teresita, bueno, o de Juanita, como lo queramos llamar, me parece que nos permiten imaginar, ¿no?, su lugar en el colegio como arrancando de la madre, ¿no?, de Madre Dubucé, que la persigue para llamarla al orden. Dice, me siento que me hierve la sangre de rabia, pero no miro a la criatura, sino que es Dios el que le pone la idea de seguirme. Esto con 15 años. Y dice en su diario, hágase la voluntad de Dios y así me apaciguo. Esto en 1917. En el 18, bueno, ya antes de salir del colegio, dice, estoy en un estado tan terrible, estoy rabiosa, con deseos de portarme mal, ¿no? Desesperada por las monjas. La madre izquierda está enojada y esto es un tormento. A su amiga Carmen, por otra parte, le dice en una carta, aludiendo a su próxima entrada al colegio, se ve que esto se le escribe en el verano, dice, solo 7 días para estar en ese calabozo. Se me hiela la sangre solo de pensarlo. Cuando se está interna se es muy desgraciada. Hiciera ceniza internado, ¿no? Esto es lo que nos demuestra que en el fondo hay una chica, una joven de 15, 16 años que, que adora a las religiosas que la forman, ¿no? Veremos también cartas donde sí se aprecia, pero que no es indiferente a lo que la agobia y en el fondo siente que le resta libertad y le molesta, ¿no? Y lo expresa con esos sentimientos. Muy bien, dice que un dato importante dentro de la formación espiritual era que a cada una de las chicas, de las alumnas del colegio, le asignaban un acompañamiento espiritual, ¿no? Eso les daba un sello espiritual a la formación religiosa que ofrecía el colegio, y de alguna manera estos encuentros periódicos le permitían a las madres, que era como las llamamos, hacer las veces de madres consejeras, cariñosas, preocupadas, ¿no? Y en este caso sabemos que Juanita tuvo a la madre Ríos, a quien dedicó su diario, y a la madre izquierda. Aquí pongo algunas citas que no voy a leer porque lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Dice, todo ello nos indica que es indudable que los años que Juanita convivió en este ambiente educativo con compañeras y religiosas, absorbió a fondo la espiritualidad del Sagrado Corazón, que estaba impulsada por Santa Magdalena Sofía Barat. Ella se propuso preparar a las niñas para descubrir y manifestar siempre y en todo el amor de Jesús, ¿no? Y estar atenta a la necesidad de los pobres y hacer llamadas fermentos en la masa. Esta consigna de Magdalena Sofía Barat ciertamente podemos ver que en Juanita de los Andes se materializó completamente. El colegio nos da cuenta de que Juanita fue una alumna ejemplar, no solo por destacar con buenas notas y calificaciones, sino principalmente porque asimiló y integró en profundidad la educación y dirección espiritual que le entregaron las religiosas del colegio. Todos sus escritos así lo demuestran, en especial aquellos en que describió con mucha exactitud el contenido de algunos de estos consejos recibidos. En efecto, fueron 14 años en los que se dejó permear por el testimonio de fe y santidad de sus maestros, en los que se dejó cautivar por el Sagrado Corazón y su obra, y ciertamente 14 años en los que tomó lo mejor de cada una de ellas. Y ello le sirvió de modelo de consagración, dedicación y amor a Jesús, que luego ella a su manera plasmó en su vocación de carmelita.
Ahora bien, un tercer factor que me parece fundamental destacar aquí tiene que ver con la espiritualidad de Carmelita, ¿vale? Ya vemos que en el fondo en el colegio, lo que ella fue reconociendo, ciertamente fue en el fondo el primer acercamiento a la experiencia de Dios, ¿no? Y a reconocer a Jesús en su vida y lo que la gracia de Dios puede ir haciendo en su corazón. Mañana vamos a ver en el fondo cómo ella verbaliza este camino recorrido, esta gracia que ella percibe que obra en ella, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy es principalmente cómo lo exterior la fue afinando, purificando, modelando de tal manera que la ayudó a que de ella saliera la mejor persona, ¿no? Ese sueño de Dios que se escondía en su interior fue apareciendo, porque ciertamente lo que hizo Juanita Fernández es que se dejó modelar. Y dejó modelar por los adultos que tuvo cerca que le mostraron el corazón de Jesús. Por eso, como último factor que quiero destacar hoy, ciertamente es la espiritualidad carmelita, ¿no? La consumación de su vocación. Las palabras de Juanita, que expresa en su diario acerca de su vivencia de la primera comunión, o sea, vuelvo hacia atrás, ¿no? Con 10 años, demuestran que ese día marcó su relación con Jesús. Fue para ella un día sin nubes, así lo pone, en el cual sintió por primera vez la voz de Jesús y una paz deliciosa. Eso es lo que ella pone en su diario. Destacó este día, yo destaco este día porque a partir de ahí no solo procurará comulgar diariamente, sino que ella misma, con 7 años, no olvidemos el dato, comulgar diariamente, sino que ella misma indica que es cuando comienza a hablar con Jesús por largo rato. Este dato lo vamos a revisar mañana con mayor atención, porque ciertamente aquí hay algo particular de esa relación con Jesús. Ella oye su voz, ¿no? Y es desde su primera comunión que comienza a hablar con él. Esta relación de amistad, que se inicia en su tierna niñez, es el paso previo a su vocación esponsal, de la cual empieza a tener sus primeras nociones a los 13 años, como consigna en su diario. Podríamos decir que sus escritos dan cuenta que luego, en el día de su cumpleaños número 15, comienza a tener plena conciencia que Dios le ha preservado la vida, porque por su salud frágil, ella manifiesta tener la sensación de que se moriría pronto. Entonces, claro, cada vez que ella se ponía en una situación de una enfermedad que la enfrentaba o la ponía en riesgo de muerte, ella sentía que Jesús la salvaba cada vez y que la estaba conservando para algo mayor. Luego veremos cómo concluye su vida, que ciertamente tiene que ver con esto, ¿no? En reiteradas ocasiones creyó que su muerte sería un 8 de diciembre, pues siempre en el Día de la Inmaculada se ponía gravemente enferma. Sin embargo, la principal certeza que se graba en su corazón al cumplir sus 15 años, y esto lo pongo entre comillas, dice que Dios la ha elegido entre muchas criaturas y que Jesús le ha descorrido la cortina y ha divisado las hermosas playas del Carmelo. O sea, ya desde sus 15 años ya va perfilando que Jesús la ha elegido a ella y le ha mostrado las playas del Carmelo. Mientras sus amigas asisten a bailes, claro, con 15 años se dejan cortejar por jóvenes, a Juanita se le ha revelado que su destino es el monasterio. Lo singular es que lo ve como una playa, ¿no? Para entender este detalle de que ve al Carmelo como una playa, ciertamente hay que volver a recordar que Juanita, por sus amigas, muchos veranos los combinaba entre el paso por el fondo de Chacabuco de su abuelo y en las playas de Algarrobo, ¿no? Que son unas playas que están muy próximas a Santiago. Allí compartía, amigas, momentos de diversión, pero también admiraba la naturaleza. Por lo tanto, la playa pasa para ella a ser un lugar que aprecia y conoce por su belleza. Y entiende, y se entiende de esta manera, que el Carmelo tenga este imaginario, ¿no? Pues evoca para ella momentos de felicidad, de fraternidad, y a su vez un estado de conexión plena con el Creador. A la imagen de la playa, además, se une la de un Jesús como capitán de una barca, que para ella, a partir de ese día, el día de sus 15 años, va a afirmar que Jesús guía su barquilla y la ha apartado para todas las demás, para llevarla a la playa del Carmelo, ¿no? Eso es lo que ella va experimentando, que Jesús le habla al corazón y que entonces ya no va a ser Jesús su amigo, sino que va a pasar a ser ni Jesús su hermano, como ella afirmaba antes en su carta, sino que ahora pasa a ser Jesús su amado. Entonces podríamos decir que con 15 años a ella se le revela, en el fondo, esta vocación esponsal, ¿no? A partir de esta experiencia reveladora,
comienza a apoderarse en Juanita la ilusión de ser esposa, ¿no? Esposa de Jesús, quiere estar cada día más bonita para él, se fascina con la idea de colaborar con él en la salvación de las almas, ¿no? Pero ¿de dónde le vienen los rasgos carmelitanos? O sea, ¿cómo es que ella sueña con un Carmelo que no conoce? Eso es lo más impresionante, ¿no? Su diario nos va a dar unas primeras noticias sobre su relación con la espiritualidad carmelita. Y comienzan principalmente con el conocimiento de Teresa de Lisieux, ¿no? Su madre le habría dedicado una novena por la recuperación de Juanita de superación de apendicitis. Podríamos decir que en el fondo ese es el primer momento en que Juanita sabe que su madre ha rezado por la intercesión de Teresita de Lisieux su curación, ¿no? Y posteriormente habría recibido un retrato por parte de la Madre Superiora del Carmelo, que le envía un retrato con la novena, ¿no? Esto nos indica que al menos en su entorno más próximo la santidad de Teresita del Niño Jesús le era familiar. Por otra parte, Juanita habría accedido a los escritos antes de la recomendación de la superiora del Carmelo y la habría recibido de la Madre Obría. Ella pone, que era, digamos, su directora espiritual, ¿no? Ella pone habla sobre la obra de Santa Teresa de Jesús lo siguiente. Dice, me recomendó leer la vida de Santa Teresa y Teresita del Niño de Jesús, entre paréntesis la Madre Obría. Yo le dije que la había leído varias veces y sacó tanto provecho, pues su alma tiene algunos parecidos a la mía. Y también porque yo, como ella, he recibido muchos beneficios de nuestro Señor, que le hicieron que llegara muy luego a la perfección, mientras que yo le pago tan mal a Jesús. Ahí ya tenemos esta pista de que en el fondo la Madre de Dios la había aproximado en su tiempo escolar a las obras de Teresa de Jesús y a la de Teresa de Lisieux. En fin, la pluma fresca y juvenil de Juanita, a la hora de expresar su amor a Jesús, su deseo de ser todo para él, su anhelo de entregarse totalmente en castidad, que incluso la lleva a hacer un compromiso, su sentimiento de sentirse prometida, encuentra en las obras de los santos carmelitas un pozo de lenguaje que va a enriquecer la comprensión de su propia experiencia amorosa con Dios. Un ejemplo que se asemeja a este fenómeno, ¿no?, es el acontecimiento que ocurre con un converso, ¿no?, que se ha convertido a Jesucristo y que luego lee los evangelios. O sea, el evangelio alcanza un lenguaje que le permite expresar su expresión de encuentro con el Señor, ¿no? Uno como biblista encuentra la analogía. Por eso es posible, como bien afirma otra autora que ha estudiado bastante la historia de Juanita de Juanita Fernández, es Alexandrine de la Calle. Ella dice que la audacia e incondicionalidad de los escritos de Teresita de Lisieux, casi contemporánea de Juanita, y con un lenguaje acorde al suyo, indudablemente son los que la animan a ella a comprender su vocación al Carmelo y a sentirse interpretada en su enamoramiento de Cristo. Por lo tanto, estos son los primeros acercamientos de Juanita a la orden carmelita. Llama la atención que la plegaria que su madre realiza a Teresa del Niño Jesús por su operación coincida con la convicción de Juanita de entrar al Carmelo. Podríamos decir que tuvo un doble efecto, ¿no? Por lo tanto, de la mano de Teresita de Lisieux se inicia en Juanita una nueva etapa, pues comienza a experimentar que este amor que siente por Jesús y que recibe por él, de él abundantemente, es para toda la eternidad, como lo consigna en su diario. Con la lectura de las obras de Teresa de Jesús y luego de Isabel de la Trinidad, que ella misma cuenta en su diario, se aprecia que su oración permea de la mística carmelitana. De Teresa de Ávila imita su forma de hablar de la humanidad de Jesús, especialmente los términos en los que se refiere a la pasión. Y de Isabel acoge la propuesta de hacer de su alma una casita. Lo que inspira, como dice ella en su diario, a vivir una vida del cielo, entregándome a él sin reserva, viviendo en una comunión íntima con el esposo de mi alma. Cabe destacar, y con esto ya voy terminando, que Juanita solo llega a conocer el monasterio del Carmelo una vez que lo visita con su madre en 1919. O sea, el mismo año que ella ingresa, conoce el Carmelo brevemente, un verano que se acerca para, en el fondo, conocer a la Madre Angélica y comenzar su discernimiento vocacional, ¿no? Antes había pasado por dudas y tribulaciones acerca de su vocación. Las religiosas del Sagrado Corazón las tenían en alta estima y en un momento creyó que debía hacerse una de ellas. Sin embargo, habiendo superado sus preguntas, vuelve decidida a su certeza de ser carmelita. El diálogo epistolar que comienza con la Madre Angélica, superiora del monasterio de los Andes,
Lo había comenzado una vez que, por medio de una amiga, que las puso en contacto, se animó a escribirle y a manifestarle sus deseos e inquietudes vocacionales. En esta visita con su madre al Carmelo, se sella en ella su certeza de concretar el deseo, y pongo también destacado palabras de Juanita, su deseo de alejarse del mundo, desprenderse de todo lo terreno, inmolar su alma, morir a sí misma y ser transfigurada para ser convertida en Dios. Esa fue la humilde conclusión de su visita al Carmelo la primera vez que fue. Por lo tanto, no sabemos si ha sido la Madre Angélica, que luego de su visita le ha recomendado a Juanita leer la Suma Espiritual de San Juan de la Cruz, pero ella señala en su diario que su lectura la llevaba a constatar que Dios no se aparta de su pensamiento y que es tal la intensidad de amor que experimenta que se siente sin fuerzas y que ha sentido un gran impulso por hacer oración. Según de la Talle, que es la investigadora que más se ha acercado al corazón de Juanita, dice que hay una influencia mística de San Juan de la Cruz en los escritos de Juanita. Dice que reconoce el origen de muchas de sus expresiones sobre su unión con Cristo y más específicamente, acerca de su enamoramiento. Para ella, sin duda, la cápite amor es central, pues habiendo escalado en su amor a Cristo durante toda su vida, anhela llegar al 10º grado que hace al alma asimilarse totalmente a Dios, en el Carmelo. Las citas del santo castellano, por lo tanto, calan en el espíritu de Juanita, pues reconoce en ella sus propias experiencias del último tiempo. Poco tiempo después de sus apreciaciones de esta visita al Carmelo, va a pasar entre su ávida lectura del santo y su ingreso definitivo al monasterio. Una vez que está en su palomarcito, como ella lo indica, la espiritualidad carmelitana comienza a integrarse y asimilarse en el corazón de Juanita. A su ingreso toma el nombre de su precursora Teresa de Jesús. Y con esto concluyo. A lo largo de la presentación he intentado describir con más detalle los contextos más próximos en los que se desenvolvió Juanita Fernández Solar, con el objetivo de apreciar cuánto influyó en ella la formación cristiana y el ejemplo recibido en el hogar, la formación espiritual absorbida en el contexto escolar y el modelo de vida consagrado dado por la religiosa del Sagrado Corazón. Y por último, una influencia literaria recibida por parte de las obras de los santos carmelitas. Estos tres momentos, si bien se solapan entre ellos, en los 19 años que vivió Juanita están delimitados por los cambios que fue experimentando en su relación con el Señor. Su testimonio, conservado en sus diarios, registra el proceso de maduración y crecimiento, primero en la fe cristiana y luego en su llamado a ser carmelita. Ella misma es la que va revelando en su candidez de su juventud cómo la relación con Jesús va alcanzando cada vez mayor hondura, cómo con el paso del tiempo va experimentando que quiere darse en plenitud a él. Su vida espiritual, plasmada en el diario con naturalidad y sencillez, permite al lector actual apreciar que se trata de la historia de una conquista, es decir, de cómo Jesús fue cada día, por medio de humildes instrumentos, despertando en ella su amor, su ternura, sus sentidos para luego ser el suyo. Juanita, en este dejarse amar y conquistar por él, también fue transfigurándose, convirtiéndose más al corazón de Jesús, hasta repetir con Pablo: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. La historia de esta conquista es actual y hermosa, porque nos pone delante de una niña que ya a sus cortos 10 años se muere de ganas, como pone en su diario, por recibir a Jesús sacramentado. Es innegable el don de la fe y la gracia de la disponibilidad en ella para abrirse a lo sobrenatural. Pero a mí me plantea la pregunta: ¿qué vio de la acción de Dios en los que la rodeaban que la hizo anhelar lo mismo? Este breve recuento del tiempo en que vivió y en el lugar donde se desenvolvió nos permiten imaginar una niña como cualquiera, pero cuya particularidad, atestiguada por todos, era la bondad. Entendía como una capacidad de atesorar y anhelar el sumo bien para sí, pero también para los demás, comprendiendo que el sumo bien era Dios mismo. Su vida no solo nos da testimonio del obrar de Dios, también nos interpela a ser testigos. Juanita no fue únicamente una niña recipiente de dones, ¿no?, y gracias místicas, que supo vivir con ella. Juanita fue testigo desde muy corta edad de lo que significa ser amigo de Jesús, relacionarse con él, querer su querer. Lo vio en su abuelo, en su madre, en su hermano, en sus amigas, en sus maestras. Pero lo bello en ella es que no se quedó como mero espectador de la escena que otros viven, sino que pidió para sí lo mismo: recibir a Jesús, entrar en comunión con él, para luego, por sus propios anhelos, alcanzar una comunión más plena.
y esponsal con su Señor, ¿no? La certeza que tenía Juanita de que Jesús estaba con ella y en ella, presente y sufriendo por las almas, se vuelve promesa para el hoy que lee sus escritos, ¿no? El modo como ella expresa sus inquietudes a Dios, sufre sus dolores, los motivos por los que sufre, las intenciones que presenta a lo largo de sus escritos, las preocupaciones que atesora, el modo como vive el ser habitada por Dios y lo que eso significa, es lo que hoy para nosotros, como decir, se vuelve promesa, invitación, desafío. Su modo sencillo, veraz, dulce y honesto, de mirarse con verdad y asumir las cosas difíciles, asumir su propio temperamento, las situaciones familiares, los conflictos escolares, y cada una de las vicisitudes más propias de una niña de 15 años, Juanita nos ofrece una manera de vivir de la mano de Jesús, con Él y en Él, buscando hacer siempre el bien, no para sí misma, sino para los demás, y con ello dar gloria a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Como dice en esta última palabra, dice, en 1913 tuve una fiebre espantosa. En este tiempo nuestro Señor me llamaba para sí, pero yo no hacía caso de su voz. Y entonces, el año pasado, me envió apendicitis, lo que me hizo oír su voz querida para ser mi esposa más tarde en el Carmelo. Bueno, ese ha sido, en breve, el contexto en el que surge Juanita de los Andes y en el que comienza a crecer el corazón de Teresita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que se va forjando hasta encontrarla nuevamente. Mañana veremos su vida en el Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias María José por tu conferencia, por esta exposición. Hay una pregunta, yo te rogaría, porque ya estamos fuera del tiempo, ¿sabes? Yo te rogaría que respondieras muy brevemente a quien te hace la pregunta desde Santiago de Chile, Bernardita vale. Santa Cruz. ¿Cómo Jesús cautiva a Juanita Fernández? ¿Cómo ella revela sus motivaciones para ser de Jesús, su vocación esponsal? Brevemente, María José. Brevemente, sí. Esto ciertamente, anticipo, lo voy a responder como con mayor profundidad mañana, por eso hoy solo hago un adelanto. Podríamos decir de que aquí, en el fondo, lo que hemos tratado de retratar hoy es una mujer que está en un, o sea, una mujer niña, ¿no? Que está en un contexto religioso, familiar, que es ciertamente un escenario propicio para descubrir al Señor que se le va revelando, ya sea a través de su madre, ya sea a través de sus maestras, ya sea a través de su abuelo, ¿no? Y que se le va mostrando desde diferentes perspectivas. Lo descubre en la misión de llevar los sacramentos y la catequesis a las casas de los obreros, lo descubre en la Eucaristía, lo descubre en las instrucciones de su directora espiritual. En el fondo podríamos decir de que este diálogo o esta comunión que se gesta con Jesucristo es ciertamente una relación de encuentro con un otro, que es Jesús, que también se le da a conocer. O sea, podríamos decir que aquí coincide un anhelo y una búsqueda de alguien que se le ha revelado a través de otros, pero también una intervención de Dios en su vida y que se le va mostrando con mayor profundidad. Podríamos decir que aquí hay que reconocer una presencia de Dios que se va mostrando gratuitamente y también una búsqueda de Juanita por, en el fondo, conocer a ese Dios que se le revela, ¿no? Por ello, podríamos decir que esta necesidad de ser de Jesús es progresiva, no podríamos hablar como de una revelación única y en un momento, sino que hay un proceso de ir conociendo al Señor y ir experimentando que quiere ser como Él, ¿no? Eso como anticipación de mañana. Vale, yo creo que como vas a volver sobre eso, podemos dejarlo aquí y como te digo, ya estamos un poquito fuera del tiempo. Agradezco tu intervención, tu presentación, haber contextualizado la figura de Juanita de Teresa de los Andes para mejor comprenderla. Muchas gracias a ti y también muchas gracias a los que se han unido a la sesión de esta tarde. Mañana entonces continuamos con lo que será de Juanita Teresa, historia de un alma conquistada por Dios. Muy bien, buenas tardes y hasta mañana entonces. Buenas tardes, muchas gracias también. Hasta luego. Adiós, adiós.